Muy buenos días, como siempre, dándole los buenos días. Ya esto es una costumbre. Muy buenos días a todos. Disculpe que tengo un poquito el sol en la cara, pero hoy está siendo un día muy bonito. Es temprano todavía, no son todavía ni las 8 de la mañana y ya hay buen sol. Así que promete muy bien el día. Pues nada, hoy amanecí otra vez muy contenta, muy contenta, porque ayer en la noche me nació otra sobrinita. A los que estaban ayer en la directa ya saben que estaba esperando esta noticia. Me nació otra sobrinita. Soy tía abuela. No es mi sobrina, es la hija de mi sobrino. Soy tía abuela por la octava vez. Octava vez soy tía abuela y bueno, dentro de 15, 20 días me nace otro sobrinito más. Otra sobrinita, otra hembrita que estamos esperando. Muy linda la niña, para la gracia y la gloria de Dios. Una niña muy saludable, así que le doy muchísimas felicidades a mi sobrino y a su esposa por esta bebé que acaba de nacer, que es muy lindo cuando nace un bebé en una familia. La casa se llena de alegría. Así que muchísimas felicidades a mi sobrino. Pues nada, espero que esta sea una semana bendecida, una semana bonita, trabajando como siempre, porque hay que trabajar, porque hay que traer la papita a la casa. Pues nada, hoy, como les dije ayer a los que estaban en la directa, muchísimas gracias a todas las personas que entraron en la directa. Fue una conversación muy bonita. Un poquito extraño para mí, porque una cosa es hacer videitos y otra es directa. Pero bueno, fue muy agradable, muy agradable. Así que una vez más le doy gracias a todo el que participó. Pues nada, como les había dicho ayer, hoy seguimos con el chismecito, que es lo que a ustedes les gusta. Así que hoy les traigo la continuación de mi historia. Pues nos habíamos quedado en ese regreso a Italia, donde después de un poco de tiempo conocí al padre de mi segundo hijo. Conozco al padre de mi segundo hijo. Inicialmente yo estaba un poco arisca y muy renuente porque estaba justamente un poco asustada, ¿no?, con las relaciones. Pues él fue un hombre que supo ganarse mi cariño. Era un hombre muy alto, muy alto. Y digo era porque tienen que saber que ya hoy el padre de mi hijo no vive. Este mismo año, hace 6 meses, acaba de fallecer. Y entonces les cuento esta historia que sí es bonita, pero con un poquito de tristeza porque lo acabamos de perder prácticamente. Bueno, él era un hombre, no era bonito, no era un hombre bonito. Yo cuando lo miraba al inicio, yo decía, ¿y este qué quiere? Ay, Dios mío, este hombre qué quiere. Porque no era un hombre bonito, no tenía sus facciones y su cara no era muy bonita. Era un hombre fuerte, pesaba unos 120 kilos cuando yo lo conocí. Porque estaba un poco gordo, pero también porque eran estos hombres de corporatura gruesa. Y al inicio yo estaba renuente y yo decía, ay, Dios mío. No le hacía mucho caso. Pero bueno, él me cogió y me supo ganar por donde a nosotras las mamás nos gusta que nos ganen. Él primero enamoró a mi hijo. Él primero se enamoró de mi hijo y entonces después yo, viendo el amor que él le tenía a mi hijo, pues por ahí me fue comiendo la pata, como se dice. Él cuando me veía con el niño siempre era que si el regalito, que si el buen trato hacia mi hijo, y mi hijo lo quería mucho y se fue acercando. Y como nosotros, ya le dije que ayer le puse la fotico, que teníamos este grupito que íbamos a bailar y tal, él era el vocalista del grupo y siempre estaba con el micrófono y animando y la cosa, y ahí me fue enamorando poco a poco. Y aquella cosa que yo le tenía de ¿qué quiere este? Se fue ablandando y le fui viendo el ladito bueno y entonces al final terminó siendo el osito cariñoso, porque era grande, fuerte, gordito. Y se fue convirtiendo en el osito cariñoso. Bueno, empezamos ahí a irnos frecuentando y empezamos a ir saliendo, me invitaba a cena y qué sé yo, qué sé cuánto. Y ahí poco a poco
Fuimos conociéndonos y fue creciendo una especie de relación. Bueno, para no cansarle, que yo hablo mucho. Al final, después de un poco de tiempo, decidimos, como ya yo vivía con mis amigos, que se acuerdan que le dije que vivía con mis amigos, y él vivía con sus padres, ya él tenía una buena edad, porque él me llevaba unos 8 años. Unos 8 años me llevaba, no mucho como mi primer matrimonio que me llevaba 20 años, me llevaba unos 8 añitos. Y entonces decidimos, ¿por qué no vamos a probar a convivir? Porque nos veíamos poco, porque él siempre en el trabajo, y yo en el trabajo, y entonces yo vivía con otras personas, entonces él no podía quedarse allí conmigo. Y bueno, poco a poco fuimos decidiendo, vamos a convivir. Me recuerdo que empezamos a buscar casa. Él tenía muy buen trabajo, era una persona que estaba bastante bien estable, siempre humildemente, pero estaba bien estable. Entonces yo también tenía mis trabajitos, ya les dije, limpiando casa y después la noche en este local con mi amiga. Bueno, decidimos irnos a convivir. Ahí nos pusimos, buscamos esta casita que estaba bastante bien y empezamos a comprar nuestros muebles y a poner la casa bonita y bueno, empezamos a tener nuestra historia. Y era muy bonito, muy bonito. Quiero decirles que yo creo que ese ha sido el hombre que más me amó. Él a mí. Yo a él lo quise mucho, mucho. Fue poco a poco, porque eso a mí no me nació muy rápido. Pero bueno, poco a poco fui queriéndolo mucho, pero él desde el inicio ese hombre a mí me amó mucho. Yo no podía decir quiero, porque no había terminado de decir quiero, que ya yo tenía. Él sinceramente vivía para mí. Y ahí estuvimos como un añito conociéndonos en la convivencia y en la cosa. Hasta que él empezó justamente, porque tenía tantas atenciones para mi hijo. Él le cambiaba su culero, le hacía su leche por la mañana, lo llevaba a la escuela. Era como un padre para mi hijo. Lo trataba muy bien, muy bien. Pero justamente él quería a su hijo. Y entonces empezó a comerme la oreja, el oído, como se dice. Empezó a comerme el oído y me gustaría tanto, ¿por qué no nos ponemos y hacemos un hijo? Que mira que mis padres que siempre me dicen de que ya yo estoy grande, que si un hijo, que si un hijo. Inicialmente yo no quería, pero ya después él me fue, como les dije, ganando. Y entonces empezamos a probar a tener este hijo. Nos cogió como 8 meses, porque tienen que saber que después que yo tuve a mi hijo, hoy tengo el sol en la cara, discúlpenme. Después que yo tuve mi primer hijo, yo empecé a tomar pastillas para no quedar más embarazada. Y tomé pastillas como unos 2 años, yo estuve tomando pastillas. Y bueno, cuando dejé de tomar mis pastillas para tener mi segundo hijo, fue bien difícil. Yo no quedo embarazada muy rápido. Bueno, por lo menos así me decían los doctores, porque tengo el útero retroverso. Y los doctores me dijeron, va a ser difícil para ti quedar embarazada. Oye, si hubiera tenido el útero normal, yo creo que hubiera tenido 10 hijos. Pues ahí empezamos y estuvimos como 8 meses probando a quedar embarazadas. Hasta que un día me recuerdo que, bueno, me había faltado mi periodo. Y ya yo dije, ahora sí, ahora ya estoy cogida. Y me recuerdo que fue muy lindo ese día que él llegó, porque él estaba muy ansioso por ser papá. Y me recuerdo que él estaba en el trabajo y para darle la noticia, porque voy a la farmacia, me compro un test de ese de embarazo y me hago mi test y sale que estoy embarazada. Enseguida llamé a mi familia muy contenta, ¿no? Y me organicé para decirle que estaba embarazada. Entonces me recuerdo que en el cuarto teníamos un espejo muy grande, el espejo de la cómoda, que era muy grande, y yo cojo con la pasta de dientes, me pongo a escribirle en el espejo, ¿no? Y me pongo a escribirle felicidades, papá, con corazoncito, y entonces tenía muchos muñequitos que eran de mi hijo, y se los pongo así arriba de la cómoda, y le puse una cosita bonita, ¿no? Para hacerle la sorpresa cuando él llegara del trabajo. Me acuerdo que ese día ese hombre lloró porque era muy grandote, pero era un
un pastel. Ese hombre lloraba hasta con una película. Es lo que me cautivó de él. Era un hombre muy bueno. Y entonces me acuerdo que cuando llegó a la casa, que yo, bueno, riéndome, y lo veo que él entra en el cuarto cuando aquel hombre vio ese espejo con escrito felicidades papá. Ay, yo no quiero contarle. Ese hombre daba salto de alegría, yo lloraba, se reía, me abrazaba. O ese hombre se murió ese día cuando él supo que era papá. Bueno, enseguida empezamos a llamar la familia, su mamá muy contenta porque ya le estaba grande, y bueno, muy contenta que querían este nietecito. Todo muy lindo, todo muy contento. Y ahí estuvimos en esa casa, me recuerdo que estuvimos, espérate porque le estoy saltando un pedazo. Cuando yo tenía unos, ¿qué eran, Valeria? Yo habría tenido como unos 7 meses de embarazo. Unos 7 meses de embarazo. Me recuerdo que ese día me levanté temprano. Porque el sol, ok, aquí. Ups, discúlpenme. Me acuerdo que ese día me levanté temprano y llevo a mi hijo grande al círculo infantil cuando aquello todavía... No, ya iba a la escuela, ya mi hijo tenía 4 añitos, había empezado... Bueno, sí, es una especie de círculo infantil que es más o menos como una escuela aquí. Y lo había llevado al círculo infantil. Y me acuerdo que estaba en mi casa cocinando unas berenjenas rellenas. Hoy el sol está que no sé cómo ponerlo. Bueno, importante que me escuchen. Y me acuerdo que estaba cocinando unas berenjenas rellenas, un plato que yo no he podido hacer nunca más porque ese plato me remonta a ese día y fue un día terrible. Escuchen bien. Yo estaba haciendo mis berenjenas rellenas, estaba con mi pancita, había llevado a mi niño grande a la escuela y regreso a la casa a hacer mis berenjenas. Cuando yo estaba cortando aquellas berenjenas, yo tuve la experiencia más fea de mi vida, que eso se me ha quedado para toda mi vida. Ese día hubo un terremoto tan fuerte, tan horroroso, que yo no se lo deseo a nadie. El que haya vivido un terremoto sabe de lo que le estoy diciendo. Aquella casa ha empezado a temblar y todo lo que yo tenía arriba de la cocina a caerse. Me dio vuelta loca. Yo estaba sola en casa. Sola en casa. Me recuerdo que dejé todo ahí porque yo pensé que se está cayendo la casa. Dejé todo ahí arriba de la mesa y me puse a correr tan fuerte por las escaleras para abajo. Ahora no me acuerdo ni cómo estaba vestida ni cómo estaba sin zapatos. Bueno, no me acuerdo. Y me pongo a correr por todas esas escaleras abajo. Y salgo a la calle, estaba la calle repleta de gente, todo el mundo. Yo en mi vida había vivido un terremoto, yo no sabía qué era eso. Yo no sé si ustedes se recuerdan, las muchachitas, bueno, ya señoras como yo, que están aquí en Italia. No sé si recuerdan en el 2002, porque yo después tuve mi hijo en el... Sí, creo que era el 2003, inicio de 2003, que allá abajo en Puglia, a las que son de la Puglia, hubo un terremoto muy grande en San Giuliano de Puglia, donde se murieron muchos niños en una escuela que se cayó. Pues ese terremoto, las que estaban aquí en Italia en ese tiempo, que saben, de ese terremoto les estoy hablando. Ese día fue terrible. Me acuerdo que yo estuve 3 días durmiendo en la máquina, porque yo no tenía el coraje de subir a la casa. Esa experiencia me ha quedado tan fija en mi memoria que hoy en día, si yo estoy en casa y bueno, yo vivo en una calzada donde pasan muchas máquinas, y si pasa un camión que mueve un poquitico el edificio, yo me muero. Yo le tengo terror, pánico a los terremotos. Y me acuerdo que ese día yo estaba sola y entonces fui corriendo a la escuela a buscar a mi niño grande. Y cuando llegamos a la escuela estaban todos los niños afuera, muy asustado, aquello fue terrible. Bueno, ¿para qué cansarles con esta historia? Quería hacer esa paréntesis porque se me estaba olvidando. Y entonces, desde ese terremoto, yo empecé a sentir muy mal con mi embarazo. Y los días sucesivos, ¿no? Tuve que ir a hacerme una visita a una ecografía de las que se hacen siempre por control. Y allí se dan cuenta de que mi placenta, en ese terremoto, con ese corretaje, con ese susto tan grande que había pasado,
mi placenta un poquito se había despegado. Y entonces me ingresan porque estaba en riesgo que el embarazo, pudiera perder el embarazo, ¿no? Ay, chicos, no sé dónde ponerlos porque donde quiera que lo pongo, después el sol se quita. Siempre tengo problemas con la imagen, con el sol y la cosa. Y entonces me recuerdo que me ingresan y ahí estuve todo lo que me quedaba de embarazo, los próximos meses que me quedaron de embarazo, pues estuve así, saliendo y entrando del hospital. Saliendo y entrando del hospital porque aquella placenta se había despegado y entonces empecé a tener problemas con el embarazo, que lo estaba llevando muy bien. Muy buen embarazo que tuve, él estuvo siempre muy cerca de mí, siempre con sus mimos, porque él me mimaba demasiado. Bueno, al final de esos meses que estuve saliendo, entrando al hospital, ahí tuve que estar siempre acostada porque ahí empezó. Bueno, al final vino en una de las últimas visitas que hice, pues los doctores decían que el niño no correspondía a las semanas de embarazo que tenía. Yo estaba casi en 39 semanas, que eran casi 9 meses, y mi hijo correspondía a 8 semanas, a 8 meses. Entonces decidieron hacerme una cesárea de urgencia porque decían que el niño en la panza había algo que no estaba funcionando, el niño no estaba creciendo. Y me recuerdo que me ingresaron unos 2 o 3 días antes y el 13 de junio del 2003 nació mi segundo hijo, Josué. Un renacuajo, feo, chiquitico, estrujado. Mi hijo pesó 2 kilos y 700 gramos. Ahora yo en Cuba, que sé que está en libras, no sé exactamente decirle. Bueno, eran 2 kilos y 700 gramos. Estuvimos en el hospital me acuerdo que cuando nació tenían al lado de la incubadora, porque decían que el niño estaba muy pequeñito y que tenía que ir a incubadora. Cuando me hicieron la ecografía decían que estaba muy pequeñito, que tenían que meterlo en incubadora. Pues con la gracia de Dios no hubo necesidad de incubadora, porque ellos decían que el niño era unos 2 kilos. Y el niño nació 2 kilos y 700 gramos. Me decían, está muy pequeño, el niño no está creciendo en la barriga, hay que sacarlo. Pues no, se confundieron, el niño pesaba 2 kilos y 700 gramos. Que si me lo hubieran dejado esos 15 días que faltaban, pues yo hubiera tenido un parto normal y no hubiera tenido que hacerme una cesárea. Pero bueno, así fue como los doctores decidieron y bueno, así fue como hicieron. Y entonces me hicieron esa cesárea y mi niño nació feíto, arrugado, chiquitico, era un renacuajo. Bueno, al final estuve en el hospital como una semana, unos 10 días, porque después tuve complicaciones, porque no lograba echar aires y entonces fue un poquito complicado, pero bueno, unos dolores que no le digo. Dios mío, yo he pasado más dolores en esa cesárea que en los partos naturales que tuve. Bueno, al final nada, fuimos a la casa muy contentos. Él, imagínese usted, si él estaba loco con mi hijo, que no era suyo, cuando le nació el suyo, ese hombre, como se dice en Cuba, no le cabía un arpístema. Él se volvió muy loco cuando nació su hijo. Mi hijo grande también muy contento con su hermano, ese también que tenía un hermanito, ¿no? Para jugar un poco y tal. Pues esa fue una temporada de mi vida muy linda. Muy linda. Teníamos poquito, vivíamos con muy poco, pero muy felices. Y nada. Oye, muchachos, se me va muy rápido la hora. Ya tengo que irme. Lo siento, sé que los dejo siempre con el chismecito aquí. Pero yo tengo le dije, muy poquito tiempo en la mañana. Pues les seguiré contando la próxima vez, porque ya han pasado 19 minutos. También no me gusta hacer videos muy largos porque cansa. Pues nada, la próxima vez le traigo cómo sigue mi historia. Pues nada, nació mi segundo hijo, Josué, que hoy tiene 20 años. Y voy a decir algo que sé que no